Maná escondido para vencedores presenta 4 evangelios, 4 escritores, 4 puntos de vista. Presentado por el hermano Adolfo de la Rosa. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nuestro tema, Mateo, el evangelio del reino, muestra que Jesús es el Rey. Seguimos con Mateo, seguimos hablando del evangelio del reino. Algunas cosas, ¿verdad?, que debemos de preguntarnos. El evangelio del reino nos introduce en el reino de los cielos. El reino de los cielos inicia el día de Pentecostés con el bautismo del Espíritu en Hechos capítulo 2 y concluye al final del juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, donde los incrédulos, los demonios, la muerte, el Hades y todos aquellos que no siguen al Señor van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre. Entonces, el reino de los cielos, dicho de otra manera, haga de cuenta que va a agarrar 2 dispensaciones. La dispensación en que estamos hoy, que es la dispensación de la gracia. Si usted quiere llamarle también el reino de los cielos, decimos amén. Si quiere llamarle el tiempo del jubileo, decimos amén. O si quiere llamarle también el descanso sabático por estos 2000 años, decimos amén. Entonces, el reino de los cielos inicia en Hechos capítulo 2 con el bautismo en el Espíritu y termina después del juicio del trono blanco. Podríamos decirle con el bautismo de fuego. Pero aquí hay una gran pregunta, hermanos. ¿La salvación se pierde? ¿Se pierde nuestra salvación, hermanos? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo le voy a decir que Mateo nos contesta de acuerdo con el reino de los cielos. Mire, el reino de los cielos tiene una realidad. Mateo capítulos 5, 6 y 7. El reino de los cielos tiene una apariencia. Está en Mateo capítulo 13. Eso se refiere realmente a los cristianos nominales, ¿sí? O sea, decimos que somos cristianos, pero pues es nomás por decir, ¿verdad? A lo mejor nacimos de padres cristianos o a lo mejor nacimos de padres católicos y simple y sencillamente decimos que somos católicos y que sí creemos en Dios, pero realmente eso es nada más de nombre. O sea, la apariencia del reino se refiere nada más a los cristianos nominales. Pero luego también en Mateo 24 y 25, capítulos 24 y 25, tenemos la manifestación del reino de los cielos. Pero en la manifestación del reino de los cielos, los vencedores heredaremos, o sea, correinaremos con Cristo en el milenio. Pero va a haber otros que son, podríamos decir, derrotados, que van a sufrir un castigo dispensacional de 1000 años en esta tierra. Es decir, en la parte terrenal del milenio. Mire, los 1000 años tienen 2 secciones, por decirlo así. Una sección celestial en la cual los vencedores correinarán juntamente con Cristo. Pero los vencidos, muchos de ellos, algunos, van a estar en la parte terrenal del milenio. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿se pierde la salvación? Yo lo quiero llevar a varios versículos. El primer versículo que quiero mostrarle es Mateo 8:12. Dice así: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. El llanto
indica remordimiento y el crujir de dientes indica culparse a sí mismo. Hijo, ¿por qué no? ¿Por qué no tomé al Señor? ¿Por qué no comí al Señor? ¿Por qué no me di al Señor? Ese es Mateo 8:12. Este es Mateo capítulo 13, versículo 42. Dice, esta es la parábola de la cizaña y el trigo. Y finalmente, a la cizaña, dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero el verso 43 en Mateo 13 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino de su Padre, el reino del Padre realmente se refiere al aspecto celestial del reino de los cielos. Déjeme le muestro otro verso. Mateo 22, versículo 13. Dice, entonces el rey dijo a los servidores, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los muchos llamados, se refiere a todos los que hemos sido salvos, pero no todos los que van a ser salvos van a ser escogidos. Y todavía tenemos otro punto. En Mateo 25, pues tenemos estos esclavos que a uno el Señor le entrega 5 talentos y al otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. El que recibe 5 talentos negocia con ellos y gana otros 5. El que recibe 2 hace lo mismo, gana otros 2. Pero el que recibe 1 sintió miedo y lo que hizo que fue y cavó y escondió su talento. Finalmente, cuando viene el Señor, al que le dio un talento, dice, pero acercándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira aquí, tienes lo que es tuyo. En el verso 30, Mateo 25:30, y al esclavo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, en capítulo 8, nosotros tenemos el problema con los judíos, estrictamente. Note ahí los hijos del reino. La palabra más los hijos del reino. Eso se refiere a los judíos. Ese es un asunto que va a pasar con la parte judía. Luego, con la parte gentil, está ahí en Mateo 13. Es 13:42. O sea, aquellos que son cizaña, hermanos. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Esto se refiere ya definitivamente al lago de fuego y azufre. O sea, ese es el castigo que sufrirán todos ellos. Pero luego, en capítulo 22, tenemos a los creyentes. Y aquí hay unos que están en la fiesta de bodas, pero no están vestidos adecuadamente. No están vestidos, ¿verdad? Pues a lo mejor diríamos con esas vestiduras blancas. Dice, a estos atadles de manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados. Eso quiere decir, eso que son llamados quiere decir que todos hemos sido realmente salvos, hemos recibido al Señor, pero pocos han sido los escogidos. Es decir, solamente los escogidos, o dicho de otra manera, los vencedores, son los que van a participar del reino milenario en su aspecto celestial. Los otros van a sufrir un castigo dispensacional. Entonces, y finalmente, igual en Mateo 25. En Mateo 25, ¿verdad? Al esclavo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. De nuevo, unos van a tener derecho a correinar juntamente con Cristo y otros no van a tener derecho, sino que simple y sencillamente van a sufrir un castigo dispensacional. Entonces, hermanos, finalmente, cuando hablamos del reino de los cielos, allí hay una recompensa, pero también hay un castigo dispensacional. Y los vencedores van a recibir esa recompensa y
los que no son vencedores van a sufrir un castigo dispensacional. Probablemente después hablemos un poquito más y podamos extenderlo. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdadizando.